Eh, ¿Estamos grabando ya, Sí, Octavio? sí. Perfecto. Ya, entonces si les parece, y dado que ya está entre nosotros nuestra invitada, vamos a partir con este segundo bloque de Entrevistaroteando, que como ustedes saben, ya se difundió en la semana quién nos va a acompañar. Quiero decir un par de palabras breves antes de que la saludemos. Eh, no puedo decir que somos grandes amigos, que nos conocemos toda la vida, porque sería mentir. Nos juntamos una vez, y nos vimos una vez, nos tomamos un cafecito, lo conversamos, fue muy agradable. Creo que yo en ese tiempo le vendí un mazo de Pablo, ¿o no? Algo así, sí. Sí, Un sí. mazo de Pablo Rouleo. Y en ese tiempo yo ya le había comprado su libro, que les quiero mostrar, solamente para sacarles pica, mucha pica, ¿verdad? Lo físico. Yo lo había comprado, lo había leído, y entonces también me interesaba conversar con ella. Me regaló también, me acuerdo, lo tengo por acá, María Francisca, ¿te acuerdas que me regalaste este libro? Sí, sí. Un artículo tuyo, muy interesante. Eh, yo me considero, la verdad, si me lo permiten, como un fans de la María Francisca, porque creo que su libro, de verdad, su libro en la historia del tarot en Chile es como bien importante, y yo creo que no se ha destacado, así que me da mucho gusto que la tengamos hoy día como invitada, y les quiero pedir un gran aplauso para María Francisca Cornejo. Gracias. ¡Bravo! Excelente. Mira, desde Colombia están ahí como la gente. De Colombia, sí. Gracias. ¿Cómo estás, María Francisca Cornejo? Bueno, sorprendida con esta fama súbita, por un lado, y bien, súper interesada en esto que están haciendo, esto de hablar de tarot y tantas voces, tantas perspectivas, en un tema que, bueno, es como fascinante, inagotable, etcétera. Así que muy honrada también de participar hoy día, a ver si podemos aclarar cosas, disparar fugas. Excelente. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y si te parece, esto tiene algo que ver con las expresiones idiomáticas, así que vamos al grano. Vamos al grano, como dijo la gallina. Exactamente. Con la María Francisca vimos un poco, nos pusimos de acuerdo en un par de cosillas para conversar, y les quiero compartir para que también ustedes sepan de qué vamos a hablar, y no queremos pillarlo de sorpresa, queremos que participe también la audiencia. Esto era una cosa, tenemos como una galería de todos nuestros entrevistados y entrevistadas. Gabriel, la Paula, don Aníbal, la Susa, nuestra amiga Lara, Andrés, que fue recientemente, y nuestra séptima invitada, que ya conocieron recién, es doña María Francisca Cornejo, a quien vemos ahí, y que dijimos dónde la podemos ubicar en nuestra imagen. Obviamente lo ubicamos en el libro de la Patricia, ¿ya? Queremos conversar con ella de estos temas que ustedes ven en pantalla, algunos datos personales, saber cómo llegó al tarot, obviamente que nos cuente de su libro, y de esto que yo llamo, no sé si bien o mal, el enfoque cognitivo. Tenemos algunas expresiones lingüísticas que sacamos de tu libro para compartir, María Francisca. Obviamente también que nos cuentes qué estás haciendo hoy día en temas, porque la gente yo creo que va a querer saber, ¿sí? Así que de eso hablamos, si te parece. Perfecto, estoy de acuerdo. Excelente. Y lo primero, para que la gente te conozca un poco más, fíjate aquí yo puse esta pregunta. ¿Qué cosas personales, profesionales te gustaría compartir para que vamos a conocerte un poquito más? Seré breve. Eso. Bueno, a ver, de formación soy periodista, magíster en lingüística. Como periodista no he trabajado mucho, la verdad. He hecho de todo tipo de oficios, desde las bibliotecas, bares, cocinas. Actualmente trabajo en una consulta psiquiátrica como enfermera, he sido, no sé, moza, delivery, de todo un poco. Así que título personal, variopinta podríamos describir. Y bueno, y el tarot me acompaña, no tuve iniciación, nadie me lo enseñó, sino que los miles de libros que hay al respecto, etcétera. Cuento corto, a tipo 12 años conocí el tarot, lo he ido profundizando, y aquí estamos. No quiero decir la edad, pero han pasado varias décadas desde
desde entonces. Y quiero hacer el link con respecto al tema del libro y tal, porque en el fondo ya ha sido como dilema para algunas personas, pero como bien establecido que tiene que ver lingüística y ese ámbito de conocimiento con esta cosa que es como las ciencias ocultas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me pasó que estudiando lingüística, cuando trataba de yo explicarme las nociones básicas en todo orden de cosas, era mucho más fácil para mí entenderlo si me ejemplificaba con las cartas. Y bueno, llegó el momento de empezar a hacer trabajos finales de los distintos cursos y el tema no era solo interesante para mí, sino que para los demás también. Y resulta que muchas de las leyes o reglas que aplican para lo que podríamos denominar juegos del lenguaje, más allá de la gramática misma, del tipo de palabras, etcétera, sino que del lenguaje en uso y toda esa corriente, aplicaban perfecto para yo entender y luego explicarle a otros lo que pasaba con las cartas. Y bueno, desde entonces como que se me juntaron cosas que aparentemente no estaban juntas y creo que, no sé, ha sido como un buen sistema para mostrarle el tarot a la gente que conoce de lingüística, pero también me ha sido de harta utilidad para ver, digamos, esta herramienta con visión de hablante del lenguaje, ¿me entiendes tú? Y como sentirme con más competencia a la hora de interpretar y para explicarle a otros y quitarle los, no sé, inhibiciones que pueda haber cuando tú enseñas a leer cartas. Un poco Oye, eso, no sé si... María Francisca, ya te metiste de cabeza como un poco en lo que es tu libro. Corrígeme si me equivoco, pero esto que tú editaste con el tiempo, ¿fue tu memoria? Sí, Sí, ¿cierto? Fue tu memoria del de, magíster en lingüística. por allá por el año 2000 y tanto, ¿cierto? Sí, 2008, 2007. Y solo por curiosidad, cuando tuviste que elegir el tema y apareció lo del tarot, me imagino que a esta altura de la vida no fue algo que sorprendiese a nadie en el mundo académico como tema de... Sorprendente sí fue, pero fue como favorable para el proyecto siempre esa sorpresa, digamos. Estaba en el mundo académico, así que iba a algunos como congresos con partes del libro y siempre se llenaba y era como el hit del momento, porque toda la academia quería saber del tarot. No generó como... Además que, bueno, básicamente hay un trabajo ahí que es como bien riguroso, no da como espacio a la, no sé, un poco fome quizás, pero no se le puede acusar falta de rigor, digamos. Claro, y lo que imagino es interesante porque tú lo sabes bien, en general en el ámbito del tarot hay harta asociación no tanto con el rigor o con la cosa más profesional y seria, sino más bien con harta cosa del otro lado. Entonces, de, Es que, sí, claro, y es natural esa como... Pero en el caso particular de esto siempre me funcionó esa sorpresa bien a favor. Eh, y claro, se tienden a topar los planos, porque por un lado la práctica del tarot es mágica, creativa, espontánea, y la academia se acusa de ser todo lo contrario, pero sí. eso no quita que se pueda hablar seriamente sobre cosas mágicas o creativas o abiertas. Mira, No fue problemático en su momento. ya, estupendo. No sé si están viendo la pantalla, ¿la ves tú, Sí, María Francisco? así es. Mira, aquí yo saqué un par de ideas, no quise, hice un resumen bien grande, después dije que va a ser muy latero porque es mucha información y la idea es conversar y sobre todo que la gente nos pregunte cosas, ¿ya? Pero esto me pareció súper interesante, esto que dices tú en tu libro, que los arcanos mayores son expresiones idiomáticas. Y esto de que quien lo lee es como equivalente a lo que se dice o se oye en un refrán, una figura, un significado a partir de una imagen concreta apela a una categoría popular. Esto es bien central en tu trabajo, ¿no? Exactamente. Y si me permite, básicamente con eso podríamos hacer como un marco teórico, como para entender qué es lo que se hizo y de qué utilidad podría ser, digamos, para ver las Dale, cartas. dale, súper. Cuando hablamos de expresiones idiomáticas, hablamos de básicamente frases hechas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con una frase hecha? Una frase que más allá de lo que está significando, la usamos para significar otra cosa.
no sé, ¿cómo se llama? A ver, Vamos, dame un ejemplo, por favor, para que esto sea más vamos, interactivo. vamos al grano. Ya, vamos al ¿Sí? grano, ya, como dijo la gallina, para hacer el... Básicamente ahí podemos definir en esa expresión, ya cuando tú dices vamos al grano es como seamos precisos y no divaguemos, vamos al asunto, sin Exacto. más. Ese es el significado por un lado. Pero lo que estamos diciendo, si lo descomponemos, estamos hablando de granos. Ya yo le pongo la gallina para hacer una situación más dinámica quizás. Hay una gallina que está persiguiendo el grano y no quiere perder tiempo en distracciones. Esa imagen entra, digamos, y sale el significado de acotemos, vamos, seamos precisos, no divaguemos. Algo pasa entre un lugar y otro, ¿cierto? Y vamos a llamar una caja negra a eso que contiene las famosas operaciones cognitivas. Ah, pero mira, esto, ¿no? ¿Te parece esto? Eso está perfecto. Ahí está la caja negra al centro. Y lo que te decía, la materia de prima, no leamos lo que dice ahí, pero sino que estamos viendo una gallina que va directamente a buscar su alimento y no se distrae en otras situaciones. Y del otro lado sacamos el significado que lo vamos a definir como categorías populares, categorías con las que entendemos las cosas que nos interesan. ¿Ya? Y ahí sería como precisión, acotación. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres elementos: entrada, caja negra, salida. La entrada son las figuras, las imágenes, y la salida es el significado, las categorías populares. Entonces, básicamente, lo que hay dentro, que son este complejo de mecanismos cognitivos, que podríamos entrar en ello, pero creo que vamos a alargar innecesariamente y complejizar más allá de lo necesario, pero básicamente, si lo pudiéramos reducir al máximo, son estas imágenes donde alguien hace algo entrando como una figura y saliendo como un significado. Quiero feedback, por favor, si voy muy rápido, si me confundí o si está simple y claro como yo. Maravilloso. ¿Está Mira, clarito? Ya. si llega bien Entonces vamos, mira, si llega bien a Colombia la señal, María Francisca, quiere decir que estamos bien. Yo también tengo mi dibujito aquí, mira. perfecto. Muy bien. Entonces vamos a sacar una carta al azar como para mostrar cómo esto operaría con las... Por mostrar un ejemplo. Entonces, bueno, estoy yendo demasiado rápido. Pero básicamente cuando nosotros hablamos, cuando nos expresamos, no solo al usar frases hechas, pero en todo, o sea, al comunicarnos usamos estas figuras. Y no tenemos que detenernos para comprenderlas, para cómo comprendí aquello, qué quise decir. Entonces, ¿cuál es el supuesto que yo saco de eso? Es natural para nosotros interpretar figuras para extraer un significado. Y luego, como es algo natural para ti, para mí, para cualquier hablante del lenguaje humano, mi propuesta es que es muy fácil para cualquier persona interesada aprender a leer las cartas. Porque estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que cuando hablamos no nos detenemos a pensar, pero sabemos caminar. No es que tengamos que aprender a hacerlo. Lo que tenemos que es saber que lo que tú aprendes cuando aprendes a leer las cartas un poco es eso que sabes hacer, hacerlo con intención y, bueno, ahí también no se puede negar que hay tanto que conocer sobre cada carta y tanta doctrina al respecto. O sea, es un tema de nunca acabar, pero empezar a leer las cartas es como, basta con hablar. Y vamos a un ejemplo. Ya, saqué al azar y salió de nuevo la papisa, este es del Rider. ¿Salió la papisa? Sí, y te voy a decir que me define harto esa carta para bien y para mal. Es que escuché el programa anterior y sí me sumo a la ¿Cómo? sincronía que han tenido. ¿También te pasó algo con la papisa? Pero claro, obvio, es como que... Oye. Bien, entonces ya, tenemos ahí la papisa, por ejemplo. Y bueno, tiene un libro. ¿Qué podemos interpretar del libro? Sí, básicamente, conocimiento. Y vamos haciendo básicamente esa acción de interpretación. No digo que sea siempre conocimiento, no digo que tenga ese sentido de simpleza, obviamente que tiene infinitas complejidades al momento de leer, pero el principio que opera, siento que es así de simple y a eso me refiero con este mecanismo de producción, digamos, y es lo que llamo cognitivo. Cognitivo porque, bueno, son las operaciones con las que se puede explicar un poco lo que hacemos en esta caja negra cuando nos expresamos. María Francisca, y a propósito de esas operaciones que tú nos cuentas, aquí, bueno, aquí tú usaste el dodal en el libro, ¿cierto? Estas imágenes lo están viendo, ¿cierto? Exacto.
básicamente porque eran las que tenía a mano y que no tuvieran problemas de derecho de autor ni nada. Ok, pero son Claro. igual muy bellas. Y eso que dices tú de operaciones cognitivas, ¿tienen algo que ver, por ejemplo, con esto que tú llamas Sí, los ambientes metafóricos que se asocian al tarot? Aquí yo puse algunos ejemplos sí, que me perfecto. Y me parecieron súper encanta porque buenos. así te puedo precisar exactamente lo que estoy diciendo. Cuando Dale. hablamos de operaciones cognitivas, una de las principales o más fáciles, de más frecuente uso, podríamos decir, es la metáfora. La metáfora es un ambiente metafórico, en definitiva, una operación cognitiva con la que muy usualmente entendemos la realidad. Y que consiste en dos dominios conceptuales, dos ámbitos, donde uno toma estructura, uno que es más inmaterial, impreciso, inabarcable, toma como prestada la estructura del dominio de origen, que es lo que conocemos. Por ejemplo, cuando decimos que la vida es un viaje, ¿ya? Lo que estamos haciendo es hablar de la vida como si fuera un viaje, seguir un camino, enfrentar una encrucijada, detenerse en el remanso, hay que continuar, etcétera. Toda esa expresividad parte de la existencia, digamos, de esta coordinación entre esos dos dominios. Nuestra vida, que es algo difícil de materializar un poco, y los viajes, que todos tenemos experiencias de lo que es caminar, detenerse, cansarse, ir solo, ir con alguien, ir rápido, ir lento en la vida. Toda esa expresividad o experiencia que tenemos del viaje nos permite hablar y entender lo que queremos decir sobre la vida, que es algo más difícil de hacer. En entender es ver, y con esto, porque no voy a dar el tono, es otro ambiente metafórico que también nos autoriza para, veo claramente lo que estás pensando, veo claramente tus intenciones, entiendo tus intenciones. Es decir, a partir de la visión, que es algo que, de dominio común en nuestra experiencia, hablamos de eso otro que es más abstracto, que es el entender. Entonces, por ejemplo, cuando te aparece una carta como la luna, uno dice, aquí está todo confuso, porque la luz de la luna no es clara como la del sol. Entonces, el entendimiento que va a haber ahí es ambiguo, ¿ya? Y Entiendo. así, bueno, básicamente estos son ambientes metafóricos los que aparecen entonces en esta lámina, que más que asociarse con el ambiente del tarot, se asocian con nuestras maneras de hablar, y luego, como ya tenemos ese respaldo de que hablamos y entendemos de esa manera, podemos interpretar de esa forma. Entiendo. Y cuando tú decías que este punto de partida de la caja negra tiene mucho que ver con la figura, con la imagen, Exacto. me imagino que también en el caso del tarot pasan cosas como estas que tú recoges, que son algunos elementos de las cartas que nos llevan a otro plano más conceptual, ¿cierto? Exactamente, básicamente, mira, cuando tú hablas de esto del ambiente metafórico, ya donde estaba la vida y el viaje, por ejemplo, hay distintos elementos del viaje, como son, no sé, el bastón con que camina el ermitaño, la lámpara que lleva, o sea, o la lámpara en el ermitaño y que está detenido. Esos son como aspectos concretos que tú puedes llevar a una interpretación por otro lado. Entonces ahí la inmovilidad es como por no avanzar en la vida, o la lámpara es por sabiduría, y ahí que volviendo a esta imagen que es la emperatriz, tendríamos que la corona es de la emperatriz, o sea, esa imagen tú la ves y tú, de inmediato tú sabes que hay una jerarquía aquí porque lleva un símbolo de una jerarquía. ¿Te fijas? Entonces, si antes teníamos las metáforas, que es un espacio, digamos, conceptual de producción discursiva, acá es más simple, es la figura nos tiene como rápidamente, va por algo, es una metonimia en definitiva. Entonces la corona es una metonimia de quien usa la corona, que es el rey, la reina. El cetro es de quien hace el mando y efectivamente el escudo también es, ese escudo, digamos, es un símbolo, es una Protección. protección también. Sí. En realidad ahí la palabra debería ser protección. Me equivoqué y puse jerarquía 2 veces. Sí, sí, eso yo estaba pensando, ¿por qué Sí, jerarquía? Por no, no, águila. que es protección, sí. Era para ver si estabas atenta al Sí, posible. pasé, pero piola, la integré rápidamente. Oye, mira, yo me atreví a hacer como una selección de lo que yo consideré como el uso de las metáforas más interesantes en tu trabajo y también puse ahí como algunas citas de lo que tú das como ejemplo en estos casos. Uh -huh. En el caso de la vida es un viaje,
lo que tú comentabas recién, llegó al final de sus días, alcanzó la mayoría de edad, pasó por una depresión, atravesó un momento difícil. Exacto. Bueno, básicamente esa expresividad como que nos avala que existe el ambiente metafórico y no que es una ocurrencia, ¿ya? Pero más allá de eso, las figuras nos invitan, digamos, a caracterizar esa vida, porque estamos, por ejemplo, aquí hay tres arcanos que hablan de un desplazamiento, que están en un viaje, pero podemos decir que en el carro es un viaje donde alguien lleva, digamos, un control de hacia dónde va, que tiene una máquina, tiene 2 caballos, va rápido, eso es un avance muy significativo en comparación con el ermitaño que parece estar retrocediendo. Sí. Entonces, de ahí pueden surgir interpretaciones o como que activar. El loco, bueno, además de su nombre que como que lo acusa un poco, el hecho de que solo lleve, en contraste con los otros, que solo lleve un bolsito, digamos, con lo que necesita, nos habla de una persona más desinteresada, qué sé yo. Pero claro, es como asociar esto de que ese viaje que hace el personaje en el arcano es una vida, y luego aquí tú defines tipos de vida distintas o momentos vitales distintos también. Excelente. O, Mira, en tengo fin, hay un otro, caleidoscopio. Dale. tengo otro súper interesante. Tú decías en el libro, las relaciones personales son una carga. Entonces puse aquí yo, Juan, insoportable, bueno, no lo puse, esto está en el libro, por fin me lo saqué de encima, arrastró la relación por años, se me agotó la paciencia. Todas ideas que entonces tienen que ver con esto de carga, ¿cierto? Exacto, básicamente a partir de ese tipo de expresiones que uno dice, ¿qué es lo que me hace entender? Y llegas a sostener que hay como estos dos dominios conceptuales. Por un lado, las relaciones personales, que es algo tan difícil de, digamos, aterrizar, que es más abstracto, que estamos inmersos en ella, etcétera, y las cargas, que uno toma una carga, suelta una carga, entrega una carga, recibe una carta, soporta una carga, etcétera. Entonces, esa experiencia de la carga la que permite hacer el ejercicio. Súper. Y bueno, estos tres también tienen relaciones con carga, en definitiva. Sí, sí. Y hay uno que me encanta porque además tiene que ver con el artículo que escribiste tú aparte, que esta de las emociones son líquidos. Ah, Y, sí, sí. y expresiones como deja que las emociones fluyan, estaban los ánimos caldeados, me desahogué y le conté todo, ella es muy contenida. Son expresiones muy habituales, ¿eh? No es nada esto del otro mundo, son cosas que decimos todos los días, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no es necesario recurrir a rebuscados poetas para encontrar expresión figurada, sino que es como parte de nuestra habilidad comunicativa, es usar figuras en todo orden de cosas, y si empiezas a analizar es como que qué tan cerca una palabra está de otra podría estar implicando acaso una metáfora de más cercanía, más relevancia. O sea, no termina nunca digamos, el análisis. Claro. Básicamente con las emociones, además, fíjate que el aspecto del líquido proyecto, y ahí me acordé algo que es re importante con todo esto, el concepto de escena, ¿ya? Porque cuando hablamos de figura no es una florecilla, es la flor en situación, es como el alguien hace algo, o sea, articulemos, y un poco es esa la escena la que proyecta en la metáfora y en la figuración en general en el tarot, son escenas, lo que uno interpreta en los mayores por lo menos, los clásicos y tal. Y eso es lo que facilita, porque estamos, no sé, nuestra mente, nuestra capacidad conversadora, discursiva, quiero decir, está hecha para interpretar escenas y hacer estos juegos de no sé, pasar por estas operaciones cognitivas para decir una cosa diciendo otra. Es como la forma en que nos comunicamos. Exacto. Oye, interesante, María Francisca, súper interesante esta conversa. ¿Te parece si es el momento de repente de que alguien de nuestro público quiera hacer quizá algún comentario, alguna Me pregunta? encantaría. ¿Te gustaría? Sí, Ya, sí. fantástico. Veamos entonces, yo no tengo idea cómo se modera esto porque, bueno, de partida voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos las caras un poco. Y, qué sé yo, alguien levante la mano, grite, escriba por el chat, cualquier cosa Yo que quiera. tengo una pregunta. Muy bien. Pues, Andrés. hola, ¿cómo estás, María Francisca? Lo que pasa es que veo que desde lo que estás hablando, se está asumiendo la posición de la metáfora o la posición metafórica constantemente, ¿sí? Pero yo
¿cómo puedo entonces asumir o cómo puedo entender, por ejemplo, la posición de la analogía o la posición de lo analógico y su trasfondo dentro del proceso metafórico? Porque pareciera que lo que hacemos es primero realizar una cierta analogía o una cierta semejanza dentro de la visión y luego generar una producción metafórica, ¿sí? ¿Es algo así? ¿O estoy súper equivocado? Está súper correcto. Te hago la precisión inmediatamente porque son como aspectos de lo mismo. En general me centro más en la metáfora porque es lo que yo en particular a nivel de operación cognitiva he estudiado más, conozco un poco mejor, he profundizado mayormente, y porque además es de amplio espectro, digamos, que es esta unión de dos dominios conceptuales muy articulados con distintas... Las analogías son similares, si entráramos en el detalle, y aquí es donde quiero hacer como, no sé, un nivel como más simple, porque si vamos a entrar en figuras del lenguaje nos podemos llegar a complicar y la idea es simplificar esto. Yo tengo la sensación de que es algo muy fácil. Entonces voy a hacer aquí unos dibujos, me dicen si se entienden, pero básicamente, tanto en la metáfora como en la analogía, lo que hay es este origen, que es lo que conocemos, ¿ya? Y aquí tenemos la meta, que es el objetivo de lo que vamos a hablar y que es más difícil, llámese, tenemos aquí en el origen vida, dijimos, y aquí tenemos viaje, ¿ya? Y esta vida la vamos a pasar por la caja negra desde una escena, desde un esquema, desde un esquema escénico, esa es la palabra, el concepto. Y ese esquema escénico, básicamente, si tomamos, y aquí esto está al revés, ya, mal. La vida es la meta y el viaje es el origen. Claro. ¿Ya? Y entonces tomamos en el origen el viaje, que, por ejemplo, el esquema de, por ejemplo, la expresión, se me pasó volando este año. ¿Ya? No, malo porque tiene demasiadas figuras, pero pasó muy rápido este año. ¿Ya? Este año de mi vida. Entonces, básicamente, es como que mi tiempo es un móvil que tiene distintas velocidades. Ese sería un poco el esquema escénico con el que voy a partir. Y lo que yo quiero decir es que mi vida es un móvil también que pasa a máxima velocidad. ¿Es una analogía? Es una analogía. Cuando entramos en que es una metáfora es porque es algo más complejo, que tiene distintas opciones analógicas, por decirlo de alguna forma. Pero por simplificar, finalmente, es un esquema que tiene más o menos los mismos componentes que yo puedo pasar a lo que quiero decir. Cuando hacemos esto normalmente no lo pensamos ni medio segundo. Es como que uno hace la reflexión para retrospectivamente cómo lo dije, cómo se hizo, cómo pasó. Y bueno, ahí está un poco la apuesta que propone que es esto y no otra cosa lo que pasa en esta caja negra, para explicar. Entonces, finalmente, es analógico, o sea, entenderlo en términos de analogía está perfecto, ¿ya? Y de hecho, pienso que entrar en el detalle de qué operación es la que pasa, pero básicamente es eso, es como un esquema de entrada y un esquema de salida, un esquema que está figurado en la carta, o en la expresión idiomática, o en una pintura, en fin, los ámbitos de un infinito, y qué es lo que yo estoy interpretando o entendiendo por aquello. No sé si fui clara en la respuesta. Clarísima. Muchas gracias. Gracias. Sí, súper. ¿Alguien más? Porque Yo también tengo una pregunta, Juan. muy bien, amiga, ¿de dónde nos llamas A tú? Susan. Susan. De San Felipe. De San Felipe, excelente. Ya, dispara. Oye, lo que pasa es que estoy con el celular, por eso no puedo poner cámara porque no se corta, se me ha cortado si la prendo. Oye, Gusto, gracias por todo lo que nos has contado. Y tengo una pregunta que siempre me ha causado curiosidad y ahora me surge más porque me parece que a veces hay gente que tú le puedes dar un ejemplo metafórico, así de una palabra, por ejemplo, tú eres libre de querer, si querís, comís con la mano, por decirte. Y esta persona no lo traduce, sino que le dice, no, pues que yo nunca comería con la mano, yo en realidad, ¿cómo voy a comer con la mano? Y no, ¿en qué corte ahí hay en esta caja negra, digamos, de no poder incorporar esta metáfora como lo que estáis diciendo, que yo lo entiendo perfecto, pero ¿cómo podría quedar ahí? Bueno, ahí yo creo que es parte más del campo de la psicología, si me preguntas a mí, ¿eh? No tengo una respuesta concreta, pero
pasa a veces que, no sé, en mi interpretación, y como te digo, no es algo que yo conozca, pero, y sobre todo cuando uno lee las cartas también, que uno está diciendo porque uno ve claramente lo que la otra persona tendría que escuchar y la otra persona no quiere escuchar eso. Entonces, pienso que quizás hay otras razones, como el no querer saber, no sé, si tú a una persona le dices, oye, eres libre para comer con la mano si quieres, y no, yo nunca comería con la mano, a lo mejor no quiere ser libre para tomar sus decisiones, entonces se queda con lo literal para no dar el paso y decir, oye, yo no quiero ser libre con mi vida, que es más pesado. Estoy especulando, no sé la respuesta. Muy bien. Susan, ¿te sirvió lo que comenta Francisco? En ese sentido, Excelente. Sí, o sea, sí, uno lo puede interpretar, pero yo pensé que tenía que ver más a nivel del pensamiento, del lenguaje, que de la resistencia, de la interpretación. es que Pensaba, está por eso te disponible el preguntaba. significado, y es como que si no quiere entender lo obvio, pienso que, o quizás hay algún tema del aprendizaje, que no tengo competencia en eso, pero Y sí, también me iba como de Claro. un tipo de pensamiento más concreto. Pero también, esas mismas personas tú le podés decir, no le pidas peras al olmo, y sí le entiende. Y puede Claro. entender, puede ahora, significar la vida entera. sí, por cierto, También. Hay, pero de ahí hay una diferencia entre las dos expresiones, una es como más creativa, en términos de que es tu expresividad, y entonces como que requiere de la persona que te escuche que interprete, y la espera del olmo es un dicho tan clásico, que todos sabemos Ah, ya. significa, no hay como que, no es como, bueno, a menos cuando uno escucha un dicho por primera vez, que es como pasa interculturalmente. Me acordé ahora que te vi, porque una amiga colombiana me decía una vez, ay, tú creces como palma y caes como coco, y me costó mucho tiempo entender qué me decía, pero me hacía sentido. Creo que ahora sí lo entiendo. Pero claro, eso pasa con el dicho nuevo, te fijas, que es como que hay que resignificarlo. María Francisca, hay una parte en tu libro que yo creo que puede también darle claridad a este asunto, y es el hecho de el apareamiento entre la escena y la realidad. Obviamente, si la persona tiene esa escena frente a su lectura, lo que hay, pero no tiene la capacidad de realizar ese apareamiento, es precisamente porque su maquinita o su cajita está cerrada, y ya cuando tú haces esa acotación sobre la nueva información, entonces no hay herramientas para realizar el apareamiento realmente. Puede ser, pero es que básicamente esta herramienta, cuando hablo de herramientas de la caja negra, de las operaciones cognitivas, no es algo que aprendamos a usar o a hacer. O sea, uno puede tener más conciencia de ello, obviamente, porque para eso está la conciencia, para, digamos, ir creciendo cuando ponemos foco en algo, etcétera. Pero suponiendo una persona que jamás ha escuchado lo que es una figura del lenguaje, puede perfectamente entender metáforas. María A menos Francisca, que no quiera, por ejemplo, o haya otras explicaciones que yo desconozco. María Francisca, antes de dar la palabra, una pregunta que quiero hacer, solamente para polemizar con los colegas tarotistas y también Invitando a la conmigo, polémica, claro. sí, también conmigo mismo. La pregunta sería, en tu apreciación, ¿por qué, a propósito de expresiones, por qué nos damos tantas vueltas? De repente, lo que hacemos tarot para contar algo de las cartas que podría decirse de repente con mucha más economía del lenguaje. ¿Esto que tú trabajaste de alguna forma permite entender este gran misterio o no? Es que ahí ya vamos a polemizar, porque Démosle. o sea, una lectura de tarot con el reloj mirándolo no la sabría entender. Una lectura de tarot es un espacio en que uno divaga, no es como que, no sé, las veces que yo he consultado jamás he ido a buscar información. ¿Ya? Pienso que el tarot, en mi versión, no es una fuente de información, sino que es como que uno va a revolver esa información, a verla de otra manera, qué sé yo. Y eso toma tiempo, entonces hacerlo breve, así como, ya, no, tu marido te engaña, déjalo, y va a ser terrible, pero lo vas a superar. ¡Chao! Para mí, lo que yo conozco de lectura no tendría nada que ver en ese sentido. Entonces, ¿por qué nos damos tantas vueltas? Yo siento que es un rito, que es como un baile discursivo, y cada vez, no sé, yo tengo la manía de ordenar todas mis cartas antes de leer, siempre, siempre.
Pero es parte de, porque en ese rato ya sé que me concentro, ya dejar de pensar que pagué la cuenta, que no sé qué, me voy a concentrar en la persona. Cada uno tiene su rito. Me imagino que tú también, todos los que leemos las cartas. Entonces, pienso que eso de no ir directo al grano, o bueno, puede haber alguien que vea y le diga exactamente, son distintos estilos, pero es como más un baile que un resumen informativo. No podrías ver un tarot en un Excel. Excelente. Es Pero como, eso es una opinión. Eso también no es como buscar que el otro comprenda el mensaje también, como ir, yo me imagino que ustedes van ahí como viendo la cara, la comprensión, leyendo también si el otro está cachando tu metáfora, tu interpretación. Pero es que es muy biológica la lectura, o sea, se compone de un baile de a dos y no sé cuánta comunicación no verbal hay, pero de que la hay, porque obviamente que tú tienes feedback, porque como que uno va como creando este discurso y hay cosas que te dicen que por ahí sí o por ahí no, por ejemplo. Pero no es que uno esté, ya, entonces es por ahí, sigo. No sé, bueno, en mi experiencia es como, lo compararía más con un baile que con una, como, no sé, informe. María Francisca, nos quedan un par de minutitos. Igual la idea es que en el siguiente bloque podamos cerrar quizás un par de consultas que puedan quedar. Tenemos una sección que se llama gramática tarotal, fíjate, que es como un juego que hacemos con palabras. Te queremos invitar también a eso. Me encantaría. Y me parece también, por ahí veo a don Emilio Ribano, que si no me equivoco vendría siendo, por lo que yo sé de tus libros, que es como un profesor bien destacado en tu formación, ¿no? Sí, claro que Así. sí. De hecho, para bien o para mal, él fue mi director de la tesis. Ah, Sí. excelente. Puedo aprovechar de saludarlos, no sé si ustedes me oyen. Sí, te escuchamos, Perfecto. Emilio. Entonces los saludos a todos, sí, y encantado de estar acá. Ajá. Escuchando un poco lo anterior, lo de las flores, Bach o Bach, y entonces lo que va de ahora, que sí, ha estado muy bueno. Sí, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que ha sido súper interesante. En poco rato, a propósito de poco tiempo, Sí, hemos visto hartos temas, hartas cosas, harta profundidad y cosas nuevas de lo que habíamos visto hasta el minuto en nuestros 7 capítulos, así que no sé qué opina el público, nos queda un minutito. ¿Les parece que dejemos espacio para un par de consultas en el siguiente bloque? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Veo caras así, ¿cierto? Es interesante, sí, ¿eh? Ya, súper, María Francisca, millón de gracias. Nos va a quedar ya un minuto, no sé si alcanzamos a hablar de algo o hacemos una divagación. saquemos una carta, no sé. Sácate Sí, saqué te va a salir la papisa de nuevo. No, esto para todos. Ya. Ah, pero mira qué bien. Así que, Excelente. Avanzamos bastante. Oye, la gente pregunta por interno algo que me han preguntado todo el día insistentemente. ¿Dónde se consigue tu libro? ya. Tengo dos, me quedan, acá en Santiago de Chile. Y Oh. por internet se demora un poco, pero porque como que hay que traerlos de Estados Unidos y tal, pero no más de un mes. Les dejo el link si quieren. Ya, súper. Ya, perfecto. Atención que nos vamos a caer, viene el porrazo colectivo, prepárense y luego volvemos con el mismo sistema de... Misma clave. Sí, la misma clave y todos los mismos asientos. Todos los mismos Sí. asientos, Sí, misma ubicación. quedan 5 segundos. Bueno, un gusto.